Hola, hola, me llamo Lina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Existió una reina la cual popularizó un montón de cosas que a día de hoy todavía en la actualidad seguimos practicando, y hoy les quiero contar la vida de esta reina. Esta reina no solo fue importante porque haya traído cosas a nuestra época, sino porque además fue tan importante que su época lleva su nombre, ¿ok? Estoy hablando de la reina Victoria, la cual vivió en la época victoriana. La reina Victoria reinó de 1837 a 1901. Fue la última monarca británica de la casa Hanover y reinó durante 63 años. Una de las cosas que se me hizo más loca de la historia de la reina Victoria fue saber que la reina Victoria no era la sucesora del trono. De hecho, básicamente no debería haber llegado al trono, llegó por pura suerte, por decirlo así. Llegó a ser reina porque su tío Guillermo IV murió de cirrosis del hígado y neumonía en 1837 sin tener ningún hijo legítimo. Leí por ahí que tuvo 17 hijos, no puedo asegurar realmente si esto es verdad o no porque solo lo leí en un artículo, pero el caso, todos esos hijos que él tuvo no fueron legítimos. Y pues en esta época, obviamente, un hijo ilegítimo no podía llegar a ser rey. Se me hace muy curioso que no hiciera como por ejemplo Rodrigo Borgia, que le dio el apellido a algunos de sus hijos para volverlos legítimos y con eso hubiera podido llegar alguno de sus hijos al poder. Pero bueno, el caso es que como él no tuvo ningún descendiente legítimo, pues nadie lo podía suceder. Y todas las personas que sí podrían haber llegado al reinado murieron a temprana edad, la mayoría de niños, incluso el propio padre de Victoria murió cuando ella era bebé. Entonces sí, la mayoría de las personas que sí hubieran podido suceder el trono no llegaron al trono porque murieron antes de que esto pudiera suceder, y por eso fue que la reina Victoria básicamente fue la única que quedaba que podía llegar al trono. La corona pasó a manos de la reina Victoria, quien era su sobrina e hija de Eduardo Augusto, duque de Kent, y de Mary Luce Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. El nombre de la reina Victoria era Alexandrina Victoria y ella tuvo una educación bastante normal para cualquier dama de su época. Obviamente en ningún momento se le dio educación para llegar a la política, ni para llegar a ser monarca, ni para llegar a ser reina, ni nada de eso. Sin embargo, ella hablaba varias lenguas y tenía buena educación tanto en arte, dibujo como pintura. La madre de la reina Victoria era una persona demasiado controladora que siempre impidió que ella tuviera una infancia normal, por decirlo así, ya que obligó a Victoria a permanecer toda su infancia en soledad, ni siquiera dejaba que se relacionara con los hijos de su tío Guillermo IV y literalmente ni siquiera dejó que se acercara mucho ni a Guillermo IV ni absolutamente nadie de la monarquía. Guillermo IV no se llevaba bien con la madre de Victoria. De hecho, en un banquete dijo que se iba a asegurar de no morir hasta que Victoria no fuera mayor de edad, para así asegurarse de que la madre de Victoria nunca llegara al trono, y era un hombre de palabra, ya que cuando él murió Victoria ya tenía 18 años, es decir, era mayor de edad, es decir, podía sucederlo en el trono. Por cierto, no sé si estoy diciendo bien la palabra, no sé si se dice suceder en el trono, pero así lo seguiré diciendo el resto del video. Si así no se dice, lo siento mucho, no sé exactamente cómo se diga. Se cree que la madre de Victoria provocó que Victoria pasara tanto tiempo en soledad en su infancia para volverla una persona muy manipulable, y con esto cuando ella llegara al poder pues que fuera una persona influenciable y que se pudiera manejar con el dedo básicamente. Pero esto no sucedió así porque de hecho cuando ella llegó al poder era una persona con mucha autoridad y nunca fue manipulable. Eso sí, pues no puedo asegurar que literalmente fuera por esa razón. Una cosa que sí puedo yo decir es que, bueno, esto no está en ninguno de los libros de historia, esto me lo estoy inventando yo, pero a mí se me hace muy curioso que la madre de la reina Victoria estaba tan convencida de que la hija iba a llegar a ser reina. Básicamente hizo de todo para que se volviera reina, excepto educarla como reina, pero bueno, todo lo demás sí lo hizo. Entonces a mí se me hace demasiado sospechoso que todas las personas que podrían haber llegado al trono murieron antes de que pudieran llegar al trono. O sea, obviamente esto me lo estoy sacando de la manga y no voy a decir que la madre de la reina Victoria haya hecho algo, pero no se les hace muy curioso que, teniendo en cuenta que Victoria era básicamente imposible que llegara al reinado, aún así su madre estaba tan convencida de que sí lo iba a lograr y hizo de todo para que lo lograra, y de hecho estaba buscando cómo manipularla. No sé, se me hace demasiado sospechoso que todas las personas murieran de forma temprana, porque todos murieron cuando o eran niños o pues ya no eran niños, pero igual murieron antes de que se muriera Guillermo IV, el cual, vuelvo a insistir, no entiendo por qué, pero eso sí ya él verá por qué no le dio el apellido a uno de sus hijos como hizo Rodrigo Borgia. Y por eso es que los Borgia existen, porque Rodrigo ni siquiera debería haber tenido hijos, por decirlo así, y aún así lo tuvo y les dio su apellido y con eso los puso en cargos de poder. ¿Por qué Guillermo IV no hizo lo mismo? No lo sé. El caso es que
La reina Victoria llegó a ser reina con 18 años. Cuando la reina Victoria llegó al poder, tuvo gran influencia en la forma de gobernar del primer ministro Lord Melbourne, el cual estaba, básicamente en esa época habían dos partidos, en este momento no recuerdo exactamente cómo se llamaban los partidos, pero básicamente eran los liberales y los conservadores. Este hombre hacía parte de los conservadores y básicamente la estaba llevando como por ese camino. Obviamente no sé exactamente cómo funciona lo de ser rey y reina, pero yo me imagino que no deberían hacer parte de ningún partido político en sí, deberían ser personas neutrales, es lo que yo me imagino, pero al comienzo de su reinado ella se estaba dejando influenciar mucho por Melbourne, el cual no era malo, sino que simplemente pues ese era su partido, obviamente hacia ese partido le iba a llevar a ella. Luego cuando ella se casó, ya fue el príncipe Alberto quien inició a asesorarla y a darle consejos sobre política, etcétera, y fue él el que le dijo como que, hey, no debería ser de ningún equipo, no debería ser de ningún partido, perdón, en general, sino debería ser neutra y no es, no, o sea, porque estás a favor de un partido específico, tienes que estar a favor de tu pueblo, en fin. Aquí viene otra de las cosas que a mí me parecen muy interesantes y emocionantes de la historia de la reina Victoria, y es que, como ustedes saben, por lo general en esta época la gente se solía casar primero por conveniencia y segundo, las jóvenes solían casarse con hombres ya muy adultos que les doblaban la edad muchas veces, pero en el caso de la reina Victoria este no fue el caso. De hecho, ella era mayor que el príncipe Alberto solo por 3 meses, pero igual ella era mayor que el príncipe Alberto y pues los dos nacieron en el mismo año, es decir, los dos tenían la misma edad. La mayoría de las cosas que se sabe tanto de la relación con el príncipe Alberto como en general de la vida de la reina Victoria vienen de sus diarios en los cuales ella básicamente escribía todo lo que pasaba y lo escribía con lujos de detalles. A la reina Victoria le encantaba escribir en un diario en el cual escribió que Alberto de Sajonia era hermoso. Alberto es realmente encantador, tan apuesto, una figura hermosa, hombros anchos y cintura fina. Me siento inmensamente feliz. Una de las cosas que hay que mencionar porque es importante, no en sí por algo en específico, sino simplemente porque hay que mencionarlo, es que ellos dos eran primos hermanos. Él era hijo del hermano de la mamá de Victoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta época eso era bastante normal, porque de hecho, pues como más la familia iba a seguir en el trono si no era porque se emparentaban con su propia familia. Así que sí, esto es bastante normal. Una cosa que a mí me parece muy bonita, por decirlo así, es que fue Victoria la que le propuso matrimonio a Alberto. Esto no lo hizo porque estuviera perdidamente enamorada de él o algo así, sino lo hizo simplemente porque era la reina, así que a ella le tocaba, pero aún así en una época donde los roles de género estaban tan marcados, se me hace muy bonito pensar que fue la reina Victoria la que propuso matrimonio y no al revés. Tengamos en cuenta que por lo general es el hombre el que propone matrimonio y la mayoría de las veces las mujeres no lo hacen, sino que esperan hasta que el hombre lo haga. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que se me hace muy bonito pensar que fue ella y no al revés. Esta historia de amor es bastante romántica, de hecho es una de las más romantizadas que existen de la antigüedad. Obviamente no podemos asegurar que sí fuera tan así porque simplemente lo sabemos por los escritos de la reina Victoria, pero una cosa que sí podemos asegurar y lo cual a mí me parece muy bueno es que aunque fue un matrimonio por conveniencia, ellos realmente se querían y esto se sabe pues no solo por los escritos de ella, sino por varias cartas que le hizo el príncipe Alberto. Otra cosa que a mí me parece para recalcar es que en esta época era muy normal que los hombres tuvieran muchas mujeres y tuvieran muchos hijos ilegítimos, sino que lo diga Guillermo IV. Pero Alberto nunca le fue infiel a Victoria, nunca tuvo amantes, nunca tuvo hijos ilegítimos. Y esto a mí me parece algo también bastante bonito y pues supongo que también es una prueba de que su amor sí era puro y verdadero porque nunca hubo infidelidad por parte de ninguno de los dos, aunque pues en esa época era más común que fuera el hombre el infiel. El caso es que Alberto nunca engañó a la reina Victoria y eso a mí me parece bastante bonito. Aquí también, por cierto, tengo que contarles que la reina Victoria, por decirlo así, fue la primera influencer de la historia, ya que ella popularizó muchas de las cosas que hoy en día también hacemos y pues que no es que ella las haya creado, sino que literalmente hizo que se popularizaran, que al fin y al cabo es lo que se supone que es ser influencer. Los influencers no crean nada, sino que simplemente hacen que la gente quiera usarlos. Una de las principales cosas que la reina popularizó y que a día de hoy se siguen usando es el vestido blanco en las bodas. En esa época las mujeres no usaban vestido blanco en las bodas, sino que básicamente se vestían con sus mejores galas. No importaba el color del vestido, lo importante era que fuera un buen vestido. Además que pues el blanco es un color que no es fácil de mantener limpio y pues obviamente tampoco es que la gente tenga mucha plata para comprar un vestido blanco y que solo lo van a usar esa ocasión y ya está. Así que por eso también era que este color no era tan popular, sino que básicamente sus mejores galas y ya está. Y la reina Victoria sí dijo como que no, yo me voy a
voy a ser diferente, yo me voy a vestir de blanco y su vestido, el vestido que usó en la boda se parece bastante a los vestidos que suelen usar las mujeres hoy en día para casarse. En 1840, cuando se casó con Alberto, renunció a su manto real y eligió un vestido de boda blanco. Las novias adineradas ya solían usar vestidos de este color para casarse, ya que como les digo, pues ellas sí tenían la plata para poder comprar un vestido que no iban a usar nunca jamás, pero pues fue la reina Victoria la que popularizó que se iniciara a usar este color. Además, otra curiosidad es que, como ustedes saben, en las bodas solo la novia puede estar vestida de blanco. Bueno, pues la reina Victoria decretó que en su boda solo ella y las damas de honor podían estar vestidas de blanco, y pues desde ahí es donde viene esto de que solo la novia pueda estar vestida de blanco. Lo de que las damas de honor también vistan de blanco, supongo que se dejó de usar para no opacar a la novia, y sí, la verdad no sé exactamente por qué se dejó de usar, pero sí, en la boda de la reina Victoria ya dejó muy explícito que solo ella y sus damas de honor podían estar vestidas de blanco. A Victoria siempre le encantó la moda, asistía a la ópera, al ballet, y allí dibujaba los trajes que veía, y cuando llegaba a su casa replicaba estos vestidos para hacérselos a sus muñecas. Como ya les dije, la reina Victoria solía escribir básicamente todo en sus diarios, y aquí les voy a leer un extracto de su diario en el que narra, por decirlo así, la forma en que ella le propuso matrimonio a Alberto. Le dije que creía que debía de ser consciente de por qué deseaba que viniera aquí, y que me haría demasiado feliz si consintiera en lo que yo deseaba, casarse conmigo. Nos abrazamos una y otra vez, y fue tan amable, tan cariñoso. Sentía que fui y soy amada por un ángel como Alberto. A mí lo que más me parece chévere es que, pues obviamente no voy a decir que en esta época el amor no existiera, pero por lo general la gente, y más si uno estaba en monarquías o cargos importantes, no se casaba con otra persona porque la amara, sino por pura conveniencia. Y vuelvo a recalcar, ese también fue un matrimonio por conveniencia, pero se me hace muy bonito pensar que ellos realmente se querían, o sea, era genuino. Y no solamente era el amor que Victoria sentía por Alberto, sino que se sabe que Alberto también sentía amor por ella por varias de las cartas que él le enviaba. A continuación les voy a leer el extracto de una de las cartas que le envió el príncipe Alberto días después de haberse comprometido con ella, ya que tuvo que viajar, donde claramente se nota que realmente él también quedó enamorado de ella. De acuerdo con su deseo y con el apremio de mi corazón, de hablarle y de abrirle mi corazón, le envío estas líneas. No necesito decirte que desde que nos fuimos, todos mis pensamientos han estado contigo en Windsor, y que tu imagen me llena el alma. Ni en sueños imaginé que encontraría tanto amor en la tierra. Cómo brilla para mí ese momento cuando estaba cerca de ti, con tu mano en la mía. Otra de las cosas que fue muy diferente a lo que solía ser en esa época, y por lo cual también está tan romantizado el romance entre la reina Victoria y el príncipe Alberto, fue que el príncipe Alberto llegó virgen al matrimonio. Y ahora aquí cualquiera podría decir como que, ay, ¿eso por qué es importante? Es importante porque en esa época lo normal era que los hombres no llegaban vírgenes al matrimonio, porque pues era tan normalizado que los hombres tuvieran un montón de aventuras con un montón de mujeres y tuvieran un montón de hijos, y a nadie le parecía eso algo anormal, ni extraño, ni nada, sino como que así eso hacen los hombres, no importa. Que el hecho de que él llegara virgen al matrimonio, pues a mí me parece que es algo que hay que mencionar, ¿ok? Más allá de si él tuvo oportunidades, si no las tomó, más allá de por qué llegó al matrimonio virgen, el punto es que él solo estuvo con ella. O sea, ella también, ¿ok? Aquí hay que dejarlo claro, ella también sí llegó virgen al matrimonio, sino que pues en las mujeres esto era normal, eso era de esperarse, entonces por eso no lo menciono. Aunque también hay que tener en cuenta que lo normal era que los hombres no se casaran tan jóvenes, y pues el príncipe Alberto, al igual que la reina Victoria, tenían 20 años los dos, así que eran súper jóvenes. Aunque pues no sé en esto, o sea, si nomás en la época actual ya esa edad no es ser joven para haber tenido la primera vez con alguien. El punto es que los dos llegaron vírgenes al matrimonio, y me parece de lo más romántico, pues romántico, y de lo más que demuestra como que realmente estaban destinados el uno al otro. Además, otra cosa que acabo de recalcarle al príncipe Alberto es que le fue fiel toda la vida a la reina Victoria. Vuelvo a mencionar que en esta época lo normal era que los hombres no fueran fieles, sino que tuvieran muchas mujeres, y el príncipe Alberto siempre fue completamente fiel a la reina Victoria. Ellos tuvieron 9 hijos, y aquí viene otro de los grandes hitos de la historia, y es que la reina Victoria, cuando estaba por parir a su 8º hijo, fue como que, ¿sabes qué? Yo ya he pasado mucho dolor con todos estos embarazos, no me interesa más dolor, así que quiero que me apliquen cloroformo como forma de anestesia. Esto fue muy bueno tanto en la medicina como a la hora de los partos, ya que en esa época era antinatural que la mujer no sintiera dolor durante el parto. De hecho, muchos médicos fueron como que no, mi reina, yo no pienso hacerte caso, ¿cómo así que no vas a parir con dolor? Aunque obviamente pues ella es la reina, así que tuvieron que hacerle caso. Pero eso obviamente tuvo mucha controversia, como que ¿cómo me va a decir que toda una reina y no va a parir como un dolor como se supone que las mujeres tienen que parir? Obviamente a día de hoy no se usa cloroformo como forma de anestesia para que las mujeres no sientan dolor, pero hay que tener en cuenta que ahora existe la epidural,
la cual se aplica, pues creo que solamente es en casos donde ya las mujeres ya no aguantan más el dolor, y si no sé, nunca ha tenido hijos. La reina Victoria describió su experiencia con la anestesia como calmante, tranquilizadora y placentera, así que por esto en esta época se inició a usar el cloroformo para los partos, ya que como la reina era una figura pública importante, su palabra era importante y pues las mujeres fueron como que no, pues si la reina dice que con esto yo voy a sufrir menos, a mí también aplícamelo, por favor. Otra de las cosas que se popularizaron gracias a la reina Victoria, aunque esto se le debe más que todo es al príncipe Alberto que a la reina Victoria como tal, es el árbol de Navidad. El príncipe Alberto era alemán y allá ellos tenían esa tradición de poner su árbol de Navidad. Así que pues vuelvo a decir, no es como que ay, ellos inventaron la rueda, no, pero gracias a ellos se inició a popularizar. En las Navidades ellos ponían un árbol de abeto por cada familiar de la familia. Es decir, habrían un montón de árboles, todos estaban decorados y todos tenían debajo del árbol regalos, sino que estos regalos no estaban envueltos, estaban sin envolver. Estos árboles eran decorados con cadenas y colgantes de papel de colores brillantes, así como con velas encendidas y dulces. Pero bueno, claramente en la vida de un rey no todo es color de rosa y la reina Victoria no iba a ser diferente. Obviamente mucha gente estuvo en contra de que ella llegara a ser reina por ser mujer básicamente. El 10 de junio de 1840, un joven de 18 años disparó 2 veces contra la pareja real, los cuales iban en un carruaje abierto, aunque no le dio a ninguno. El 30 de mayo de 1842 volvieron a atentar contra la vida de la reina, aunque el arma del asesino no estaba cargada, así que de nuevo pues salió ilesa. Ese mismo año otro joven intentó acabar con ella, pero no había cargado bien su arma y falló el tiro. El 19 de mayo de 1849 volvieron a intentarlo, pero tampoco lo lograron. A mí me sorprende a los sicarios, por decirlo así, que mandaron para matar a la reina. O sea, obviamente qué felicidad que no le haya pasado nada, pero me da risa que todos hayan sido tan inútiles. O sea, ¿cómo así que ninguno sabía usar un arma o qué? Bueno, en fin. El caso es que no salió tan ilesa porque hubo otra vez que intentaron contra ella y esta vez cambiaron. Dijeron como que, bueno, las armas no pueden contra ella, pues démosle con un palo y esta vez sí le dieron, pero simplemente sufrió golpes en la cara que la dejaron amoratada y con marcas, pues durante el tiempo que duró en recuperarse, pero no pasó a mayores y después de eso creo que ya no volvieron a intentar atentar con su vida. La verdad no encontré en ningún lugar que dijera que habían vuelto a intentar atentar, así que supongo que ya fue como que bueno, definitivamente no nos podemos deshacer de ella, ya que durante los embarazos de la reina Victoria no se pudo hacer cargo de sus funciones como monarca, así que el príncipe Alberto fue el que tomó las riendas del gobierno. Existe la teoría de que básicamente el príncipe Alberto embarazaba a propósito a la reina Victoria para así poder gobernar, ya que a él no le gustaba, como puede ser muy normal en esa época, que fuera una mujer la que gobernara, y no solo que fuera una mujer la que gobernara, sino que su esposa fuera superior a él. Pero yo creo más que todo que simplemente quedaron tan embarazados, tuvieron 9 hijos, porque pues en esa época no había métodos anticonceptivos, así que pues a no ser que no tuvieran vida sexual activa, pues cómo más iban a evitar embarazos. Pero bueno, sea verdad que el príncipe Alberto a propósito la embarazaba o no, el caso es que el príncipe Alberto cuando la sucedía, por decirlo así, en el palacio, tomaba buenas decisiones y ayudó muchísimo al imperio, no solamente en leyes que impuso, sino que además era muy bueno manejando las finanzas y se dio cuenta que en el palacio había un montón de trabajadores a los cuales les pagaban fortunas por cosas insignificantes como, no sé, mover un mueble. Y pues obviamente esto hacía que saliera mucho dinero del palacio, dinero que no volvía. Y pues él se dio cuenta de todo esto y entonces cambió eso y ya inició a ver más dinero no solamente en su reinado, sino por generaciones, lo cual ayudó obviamente mucho a esta monarquía. La reina Victoria disfrutaba mucho de los momentos antes de embarazarse, pero ya como tal los embarazos, ser madre, criar, todas esas cosas a ella no le gustaban para nada. Entendí yo que literalmente no era como que tuviera algo contra los niños, sino que tener que desarrollar ese papel de mujer no le agradaba, entonces ella como que no disfrutaba para nada los embarazos. De hecho, esto es como que el príncipe Alberto era más padre, mejor padre, por decirlo así, de lo que era la reina Victoria. O sea, la reina Victoria no era que fuera mala madre, sino que el príncipe Alberto era mejor padre que ella. Aunque esto podría ser descrito así simplemente como porque ustedes saben que para que una mujer sea considerada buena madre tiene que ser súper devota a sus hijos, súper abnegada a ellos, súper entregada. Y pues que eso no fuera así, obviamente para los historiadores, pues la iban a tildar como que, mejor dicho, ella no quería para nada a los hijos. Aunque pues obviamente no puedo decir con seguridad nada. Igual también hay que tener en cuenta que la reina Victoria sufrió mucho de depresión postparto, lo cual obviamente alteraba su humor y pues la depresión no es algo muy fácil de tratar. Y según leí por ahí, cuando la reina Victoria tenía estas depresiones postparto llegaba a ser a veces muy agresiva
por lo cual el príncipe Alberto, en vez de quedarse al lado de ella, se alejaba de ella y era como que básicamente cuando se te pase volvemos y hablamos, lo cual hacía que ella obviamente se alterara más en estos episodios que tenía de depresión postparto. El príncipe Alberto y la reina Victoria se aseguraron de que no pasara como le pasó a ella, que llegó al poder sin saber absolutamente nada sobre política, y por ende hicieron que sus hijos tuvieran una excelente educación en política, escritura, literatura y lenguas, con el fin de que cuando llegaran al poder ellos supieran ejercer el poder y no fueran influenciables, sino que literalmente fueran unos excelentes monarcas. Una cosa que me salté es que el príncipe Alberto no podía hacer nada en la corte, o sea, no podía tener ningún cargo en la corte ya que él era extranjero, él era alemán. Entonces, él no podía tener ningún puesto, pero pues la reina sí era como, no, yo quiero que él tenga un puesto porque pues es mi esposo y porque él me ayuda cuando yo estoy en mis embarazos. Sin embargo, la corte fue como que no. Y a la final la reina fue como que, a ver, yo soy la reina, entonces yo hago lo que quiero. Y ella le dio el título de príncipe consorte. Aquí otra curiosidad así muy salciente es que la vida sexual de ellos dos era muy picante. Que de hecho se dice que ellos tenían un mecanismo desde su cama para poder cerrar la puerta sin tenerse que parar a ir a cerrarla. Y esto, digamos que se venía... ¿Cómo decirlo? Se venía pronosticando desde que la reina era niña, porque a la reina le gustaba mucho el picante y en esa época se creía que a quien le gustaba mucho el picante iba a tener una vida sexual muy picante también. Además que ellos solían regalarse arte erótica y la reina Victoria una vez le regaló al príncipe Alberto un cuadro que para su época era, mejor dicho, reatrevido. Aquí se los pondré, pues en realidad no es atrevido para nuestra época, pero para la época victoriana sí, que ella tuviera el cabello suelto en ese retrato, siendo una mujer adulta y casada. Cuando eso simplemente sucedía en la intimidad, pues ya decía mucho sobre que le estaba tratando de sugerir al príncipe Alberto con ese cuadro. Además se dice que el príncipe Alberto le regaló a ella una estatua de él posando como un dios griego, y ustedes saben que en la antigua Grecia los dioses y todas estas esculturas eran de hombres desnudos, así que bastante eróticos, la verdad. Y aquí también viene un dato que aunque no podemos confirmar, no sé si ustedes han oído del piercing príncipe Alberto. De pronto algún hombre alguna vez lo ha tenido, o de pronto alguna mujer ha salido con un hombre que lo tenga, o lo han escuchado. El caso es que se supone, dicen por ahí las malas lenguas, cosa que no podemos verificar porque la única que no lo podría verificar es la reina Victoria y pues ya no está entre nosotros. Se supone que el príncipe Alberto estaba bastante dotado, si me entienden a qué me refiero, y para poder usar los pantalones militares, que en esa época eran súper ajustados, él se puso un piercing en la punta de su miembro para con eso poderlo agarrar al botón del pantalón y que no se viera un bulto en sus partes por el pantalón. Obviamente no sé si esto es verdad o es mentira, pero el caso es que ese piercing existe y se llama piercing príncipe Alberto, así que... Ahora, también se cuenta que la reina Victoria, como no disfrutaba de sus embarazos, porque como ya les digo, por lo general siempre sufría de depresión postparto, además no le gustaba como tal el hecho de ser madre, entonces ella una vez habló con su médico para preguntarle si había algo que se pudiera hacer, y el médico fue como, pues, vea, le voy a decir la verdad, lo único que usted puede hacer es tener menos vida sexual activa. Y ella fue como, ¿qué? ¿Que ya no haya tanta alegría en la cama? No, claro que no. Literalmente eso, se supone que eso fue lo que dijo, ¿ok? Y entonces, pues, fue como que, bueno, está bien, pues entonces me tocará aguantar tener más hijos porque no pienso dejar de tener vida sexual activa con mi esposo. En esta época los anticonceptivos no eran, pues, como son ahora, tan fáciles de conseguir, o sea, igual sigue siendo difícil en esta época, pero en esa época básicamente era imposible. Y yo no sabía que en esa época los condones pues ya existían, pero no eran condones como los de ahorita. Por acá les dejo este documental. Abajo les voy a dejar en la descripción el link para que vean el documental en el cual cuentan esto, y en el documental dicen lo siguiente: el doctor no podía decirle que se vendían condones ilegales en tiendas en Londres. Los condones estaban disponibles desde hacía tiempo, estaban hechos de vejiga de oveja, había que sumergirlos en agua, se ataban con una cinta que era bastante dulce y eran conocidos como armaduras, y la razón de esto era que eran usados para proteger a los hombres de enfermedades sexuales. No eran en sí anticonceptivos, por eso eran ilegales, ya que pues si eres fiel es poco probable que te contagies de algo, así que una pareja respetable no los necesitaba. Así que sí, básicamente el doctor pues a la reina Victoria no le podía decir, hey, venden condones ilegales en tal parte, porque pues
Hay que tener en cuenta, vuelvo a decir, que en esta época era normal que los hombres tuvieran hartas mujeres, entonces también era normal que se pudieran contagiar de algo y por eso era que los condones no estaban pensados para que las mujeres no se embarazaran, sino para que los hombres pudieran tener vida sexual activa y libre. Entonces, obviamente, el doctor no le podía decir eso a la reina, entonces por eso fue como que no existe otra manera, tocó o que te abstengas o que te aguantes. Pero en fin, la mayor tragedia de la reina Victoria llegó en 1861 cuando el príncipe Alberto murió. Se cree que de fiebre tifoidea, aunque también parece ser que pudo haber sido por cáncer de estómago, ya que él estaba bastante enfermo del estómago en esa época. El príncipe Alberto ya estaba bastante enfermo y más encima su enfermedad empeoró porque en esa época inició a correr un rumor de que su hijo mayor estaba teniendo una aventura con una actriz y esto obviamente podía manchar el nombre de la casa de la monarquía. Además, no solamente eso, sino que para estas épocas ya estaban mirando para casarlo por conveniencia con una mujer, así que claramente eso podría hacer que no sucediera ese matrimonio, por lo cual el príncipe Alberto tuvo que viajar a regañar a su hijo básicamente. Y en este viaje que el príncipe Alberto hizo, él se mojó mucho durante una vez que estaba lloviendo y esto agravó peor su enfermedad y él falleció. La reina Victoria siempre culpó a su hijo de la muerte del príncipe Alberto e hizo que su hijo Bernie, que era como le decían, no apareciera ya tanto en lugares públicos. Después de la muerte de Alberto, la reina guardó luto eterno. Victoria vistió de negro el resto de su vida y dejó de lado sus actividades públicas. También le debemos a ella que el negro sea el color para los entierros y que haya que guardar luto durante una época. En esa época las mujeres sí guardaban luto, pero no por el resto de su vida, sino que después con el paso del tiempo ya se volvían a vestir de formas normales, por decirlo así, pero la reina Victoria sí pasó el resto de su vida, que fueron 40 años si no estoy mal, los pasó vestida completamente de negro. En esta época también la reina Victoria popularizó las joyas de luto, las cuales, vuelvo a decir, no fue que ella las creó porque ya venían desde la Edad Media, pero fue ella la que las popularizó, ya que llegó a tener 8 joyas de luto del príncipe Alberto. Las joyas de luto, por si ustedes no lo saben, son unas joyas que eran muy conocidas en esta época y que se hacían principalmente con cabello de los difuntos. Si eran niños los que se morían, usaban sus dientes de leche como si fueran perlas para las joyas. Y sí, entonces se popularizaron esos aún más gracias a la reina Victoria, la cual pues guardó luto toda la vida por el príncipe Alberto. Y ella hacía que las habitaciones del príncipe estuvieran siempre como él las había dejado y que siempre estuvieran limpias, hacía que cambiaran las sábanas con regularidad y todo, o sea, como si alguien siguiera viviendo ahí. La reina se retiró de la vida pública y la mayor parte del tiempo se la pasaba en el castillo de Windsor. Como ella culpaba a su hijo Bernie, que así era como le decían, de la muerte de Alberto, le restringió lo más que pudo sus deberes reales públicos, haciendo pues que básicamente no volviera a aparecer en público. En esta época ella se vio apoyada por su sirviente escocés John Brown, quien le ayudó a lidiar con su depresión. Obviamente se iniciaron a gestar rumores de que la reina Victoria tenía una relación con John Brown, a nivel que llegaron a decir que supuestamente se habían casado a escondidas, aunque no hay nada que pruebe que esto pasó, así que simplemente es un rumor, aunque la verdad yo no creo, más que todo teniendo en cuenta como la forma en que ella escribió siempre de el príncipe Alberto en los diarios. De hecho, básicamente cuando el príncipe Alberto se murió, ella también se murió, no solo porque pues desapareció de la vida pública y guardó luto toda la vida, sino que es que literalmente para ella el príncipe Alberto era su vida, era todo lo que ella nunca tuvo en la infancia, un amigo, un padre, un hermano, me ha dicho todo era el príncipe Alberto, así que la verdad yo no creo que haya tenido algo con el otro señor, aunque pues nunca lo sabremos. Otra cosa muy importante es que todos sus hijos llegaron a ser adultos, murieron igualmente la mayoría antes que ella, pero igualmente llegaron a ser adultos, lo cual no era muy común en esta época donde la esperanza de vida no era tan alta como lo es en la actualidad. La princesa Alicia murió de difteria en 1878. En 1884 murió Leopoldo, duque de Albany, por una mala caída. En 1900 el príncipe Alfredo, duque de Sajonia, Coburgo y Gotha, murió de cáncer de garganta. La reina Victoria tuvo 31 nietos, los cuales llegaron a ocupar grandes cargos en el extranjero, por lo cual fue apodada la matriarca de Europa. La reina Victoria murió a los 82 años de una apoplejía. Dentro del féretro, según sus deseos, colocaron varios recuerdos: un mechón de pelo de John Brown, un vestido bordado por su hija Alicia, varias fotografías, joyas, un molde de la mano del príncipe Alberto con la que leí que ella dormía todas las noches, cogía ella como si fuera la mano de su esposo, llevaba puesto el velo de su boda y fue enterrada junto a Alberto en el mausoleo real de Frogmore. Su hijo mayor fue quien ocupó el trono tras la muerte de la reina Victoria. Obviamente no podemos asegurar que realmente el romance entre la reina Victoria y el príncipe Alberto fuera tan idílico como ella lo pintó en sus diarios, pero a mí me parece muy bonito pensar que en una época como esta, donde los hombres eran libertinos, donde las mujeres
mujeres no tenían ni voz ni voto, ahí sí toca decir, y donde casi todos los matrimonios, más que todo de la monarquía, no eran para nada por amor y por lo general ni siquiera se querían. Aún así ellos llegaron con la misma edad, se llegaron a amar profundamente los dos. Obviamente tuvieron sus peleas como cualquier pareja normal, pero por lo general se llevaban supremamente bien, ninguno se fue infiel en ningún momento, tuvieron una vida tranquila. No sé, me parece muy bonito pensar que en esta época eso fuera posible. ¿Sabían ustedes que todas estas tradiciones que a día de hoy se siguen usando, como por ejemplo el vestido blanco y que solamente sea la novia la que pueda tenerlo, el vestirse de negro como forma de luto y guardar luto, el árbol de Navidad, que pues ahorita ya no es para cada familia, pero igual en casi todas las casas en Navidad hay árboles de Navidad? ¿Sabían que todo eso venía de la época victoriana y gracias a la reina Victoria? Déjenme saber en los comentarios si sabían esto, déjenme saber qué opinan, qué piensan, realmente este matrimonio era tan idílico como ella lo pintó o no era así. ¿Ustedes creen que realmente el príncipe Alberto la embarazaba a propósito para poder gobernar o simplemente fue cosas de la época que lo normal era que las mujeres pariéramos y ya está? Me encantaría saber sus opiniones sobre ese tema más que todo. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle a like, comentar, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Síganme en todas mis redes sociales donde subo contenido todos los días. Gracias por ver el video. Adiós.